Hola amigos, saludos, bienvenidos a Perseguidos pero no olvidados de 13 en salida. Hoy les vamos a contar los detalles del secuestro express que ha sufrido recientemente el cardenal Toomey en Camerún. Josué Villalón. Además, tras el avance del yihadismo en el norte de Mozambique, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha una campaña para sostener a los cristianos en esta zona golpeada por la violencia. Enseguida les damos los detalles de esta nueva campaña. ¿Cuáles son las repercusiones del acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán que trae la paz a la zona del Nagorno-Karabaj, especialmente para los cristianos? Enseguida las descubrimos. Gracias, Grace Carbonell. Todo esto y mucho más les espera aquí en el programa que Ayuda a la Iglesia Necesitada les trae cada semana. Perseguidos pero no olvidados, 13 en salida. Comenzamos. Nos vamos a Camerún, amigos, y hoy nos acompaña el padre Raymond José Esindi Mabala de Camerún, que se encuentra en Madrid realizando un doctorado de filosofía en la Universidad de San Damaso. Muy bienvenido, padre Raymond, porque Camerún ha saltado tristemente a los titulares la semana pasada con el secuestro express que sufrió un cardenal, el cardenal Toomey. Este cardenal comenzó a recibir amenazas simplemente por animar a los niños al volver al colegio, después de un ataque a una escuela en el que murieron 8 pequeños. Parece que el responsable de este secuestro sería un grupo de ambazonianos, que son separatistas conflictivos de la región de Amazonia, situada al suroeste de Camerún. Padre Raymond, ¿cuál es la situación de Camerún? Porque ha saltado esta noticia, hemos puesto a este país en el mapa por el secuestro del cardenal Toomey. Bueno, pues muchas gracias por invitarme antes. La situación es la que hemos escuchado todos. Eso ha sido así, casi una sorpresa grande, porque nunca antes había pasado que secuestraran a un cardenal de este nivel, y de hecho es un poco lo que decía el arzobispo, que eso ya es un poco iconoclasmo realizado, ¿vale? ¿Cuáles son los motivos? De momento tenemos un video ahí en que están más o menos diciendo que ha sido más el azar y tal, porque él pasaba por esta zona, o fue intencional, todavía no tenemos nada claro, pero el tema es que él es de esta zona, porque no hay que perderlo de vista, es anglófono a la base. Así que en nuestra costumbre, en nuestra tradición, secuestrar a un hombre mayor por parte de unos jóvenes no solamente ya es cruzar un límite bastante grande, bien marcado, pero además es un cardenal, así que es una situación un poco llamativa, pero bueno, ya más adelante hablaremos de los detalles. Hablaremos, es un cardenal secuestrado, para tu tradición, una persona mayor, se ha saltado las líneas rojas. ¿Qué está pasando en esta zona anglófona? Bueno, para entender fácilmente lo que pasa ahí hay que saber un poco la historia de Camerún, ¿vale? La historia de Camerún básicamente es... Camerún ha conocido, vamos a decir, entre comillas, 3 colonizaciones, ¿vale? Primero vienen los alemanes con el supuesto acuerdo germánico-Douala, que es un pueblo de la costa, y estuvieron ahí unos comerciantes alemanes, los Fuhrmann, que firman un acuerdo así porque los jefes se estaban enterando que, todos los pueblos de alrededor estaban siendo colonizados por unas fuerzas, unas potencias que venían de fuera. Entonces ellos quieren adelantar un poco el tema y dicen, vamos a firmar un acuerdo con los ingleses que ya conocemos. Mandan una carta a la reina de Inglaterra, pero tarda porque parece que no sabemos lo que pasa ahí en Camerún. Y finalmente los alemanes que están ahí también dicen, nosotros vamos a firmar el acuerdo. Es un poco así como antes de la conferencia de Berlín pasa todo esto, y los alemanes dicen, nosotros ya tenemos a Camerún, ¿vale? Después de la Primera Guerra Mundial se acelera todo un poco esto, Camerún pasa a ser, porque pierde Alemania,
protectorado franco-inglés, y a partir de ahí es cuando nace este problema, que hay dos Camerún, un Camerún inglés y un Camerún francófono. Francófono. Exactamente, y en 61 los ingleses organizan un referéndum en esta parte que dicen, bueno, nuestra parte de Camerún tenéis elección, podéis uniros a Nigeria, porque al parecer no querían estar divididos entre Camerún y Nigeria, y dicen, pues bueno, lo que nos toca a nosotros mejor que sea un solo país. Pero el tema es que es Camerún, entonces organizan este referéndum, hay una parte que se va con Nigeria y la otra que se queda, y es lo que genera esto ahora. Un país que nos está explicando el padre Raymond dividido, la parte francófona, la parte anglófona, que no conocíamos hasta tanto detalle. Padre Raymond, pero ¿y cómo afecta esto a los cristianos? ¿Por qué secuestran a un cardenal católico? Bueno, el tema es que tal y como se está planteando el conflicto ahora, no se dirige especialmente hacia los cristianos, pero han sufrido. Lo que más pasa ahí es, ahora mismo, según hemos podido escuchar, es la ideología separatista. Cualquier que habla en contra de esta ideología le puede pasar cualquier cosa. Hemos perdido así a un padre que iba ahí, que precisamente animaba un programa en la radio en que intentaba pacificar un poco las cosas. Bueno, le alcanzó una bala, no sabemos si fue intencional o no. Un seminarista también que murió así porque salía al parecer a decir, bueno, vamos a pacificar un poco la cosa, y le alcanzó una bala. Así que es más bien lo que pasa, según he podido escuchar, pero una intención directamente hacia los cristianos quizás no. Pero si alguien habla en contra de la ideología y decir, bueno, vamos a calmarnos un poco y tal. El problema, que la Iglesia es libre a contracorriente y cuando dice la verdad, eso es. Está en el objetivo de mira. Exactamente. Bueno, el Papa no olvida esta tierra de Camerún. Por eso, tras el ataque que hemos comentado del 5 de noviembre, fueron liberados este grupo de profesores después de sufrir un secuestro por parte de este grupo armado. Y el pasado 24 de octubre, otro grupo atacó la Escuela Internacional Bilingüe Madre Francisca y fallecieron estos 8 niños. Después de que tuviera lugar, el mismo Papa Francisco envió un mensaje pidiendo la paz en la zona, ¿verdad, Padre Raymond? Vamos a recordarlo. Unisco al dolore delle famiglie dei giovani studenti barbaramente uccisi sabato scorso. Me uno al dolor de la familia de los jóvenes estudiantes bárbaramente asesinados el sábado pasado en Kumba, Camerún. Siento una gran perplejidad ante un acto tan cruel y sin sentido que arrancó a los pequeños inocentes de la vida mientras tomaban lecciones en la escuela. Que Dios ilumine los corazones, que gestos similares no se repitan nunca más y que las atormentadas regiones de habla inglesa de Camerún puedan finalmente encontrar la paz. Espero que las armas permanezcan en silencio y que se pueda garantizar la seguridad de todos y el derecho de cada joven a la educación y al futuro. Expreso mi afecto a las familias, a la ciudad de Kumba y a todo el Camerún, e invoco el consuelo que solo Dios puede dar. Un llamamiento a la paz, Padre Raymond. ¿Pensabas que esto podía pasar en tu país cuando eras chico, que tú vivías en la parte francófona, no? Sí, bueno, hay que recordar que Camerún ha pasado unos episodios de violencia bastante largos a veces, porque entre los años 50, finales de los 50, 56, 58, por ahí, hay los independentistas que reclaman una independencia real de Camerún y que se la negaron y los asesinaron y tal. Hasta los años 72, según he podido leer, pasaba bastante cosas ahí. Así que Camerún desde entonces es un país bastante pacífico. Cuando naciéramos nosotros, de los 80, siempre hemos conocido un país pacífico, tranquilo, y ahora desde 2008 saltan unos episodios de violencia que recaen, pero este ya lleva un momento ya bastante largo.
Bueno, pues vamos a recordar, ahora que tenemos mirando con lupa a este país, a Camerún, vamos a recordar, como digo, que este 21 de noviembre se cumplen 2 años del asesinato del padre Cosmas Ombato Ondari, uno de los mártires de Camerún, y Gladys Carbonell nos va a recordar cómo sucedió y cómo está la situación allí ahora en estos momentos. Gladys. Sí, Raquel, fue en 2018 en Kembón. El sacerdote misionero católico Cosmas Ombato Ondari, oriundo de Kenia, fue cobardemente asesinado a tiros. Sucedió mientras se dirigía a su parroquia. El religioso, de apenas 30 años, fue emboscado por las milicias. Según fuentes locales, algunos soldados a bordo de vehículos militares merodeaban el poblado y dispararon a diestra y siniestra al misionero. Hasta el momento no se conocen más detalles explícitos sobre la muerte del padre Cosmas, que era sacerdote en la parroquia de San Martín de Tours. Lo que sí se sabe es que este asesinato y otros que han tenido lugar en Camerún han ocurrido en medio de un conflicto civil que tiene lugar sobre todo en las regiones de habla inglesa. Un conflicto que ha causado más de 3.000 muertos y ha provocado la huida de cientos de miles de refugiados. Sin embargo, se podría decir que después de las conversaciones de hace unos meses entre el gobierno central y los grupos rebeldes, la situación parece más tranquila. Así lo ha reconocido el arzobispo Andrew Nkea Fuanya de Bamenda. Según ha explicado, entre la población hay un ambiente de mayor tranquilidad y paz, las escuelas se han reanudado y muchos niños han regresado a clase. Esto es sin dudas, Raquel, una buena señal para los cameruneses. Gracias, Gladys Carbonell. Padre Raymond, ¿cómo es la fe en tu país? Se le ilumina la cara, sonríe, a pesar de tanto dolor que estamos viendo. Bueno, la fe en Camerún sigue siendo algo tan vivo, tan dinámico. Hasta hay, se diría, casi una inflación de la fe, porque hay la Iglesia Católica, pero hay también tantas iglesias que han nacido últimamente. Solamente en mi barrio, enfrente de mi casa, recuerdo así de memoria, creo que hay como 3 iglesias, una ahí enfrente, otra detrás. El tema es que sí, la fe está súper viva, pero para centrarnos en el tema de la Iglesia Católica, es una fe muy inculturada, muy dinámica, muy creativa, a veces con 60, 75 monaguillos en algunas parroquias, es decir, sí, solamente para hablar de esto, ¿no? Y los coros y los lectores, es todo un espectáculo, hay que verlo. Un espectáculo que contribuye sin lugar a dudas para dar estabilidad y pacificar la zona, ¿no? Sí, bueno, en esta zona el tema es una zona que tiene su cultura. Hay que entender que Camerún también es un país con una diversidad cultural inmensa. Hablamos de casi 240 pueblos reunidos en un espacio un poco más pequeño que España, pero hablo realmente de una diversidad increíble, así que todos aportan a partir de su cultura algo, un color, una luz especial a la fe que le da este tono especial que solamente se encuentra en Camerún o pocos otros países más, pero creo que ahí un poco típico de Camerún. Específico de ahí. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Padre Raymond José Sindi Mabala, por estar aquí con nosotros en 13 en Salida, en Perseguidos pero no olvidados. Vale, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues seguimos hablando de Camerún, seguimos hablando del cinturón central de África, donde las cosas están muy revueltas, estamos siempre muy pendientes y ustedes que nos siguen cada semana lo saben, porque nos vamos ahora hasta la sede de Josué Villalón, donde nos va a recordar, además de los eventos de ayuda a la Iglesia necesitada, las principales novedades de esta vida de la Fundación y que tienen que ver con África. Para empezar, ¿verdad, Josué? Bienvenido. Hola Raquel, hola Gladys. Atención, porque en el norte de Mozambique se ha desatado de nuevo los ataques yihadistas contra la población. En la región de Cabo Delgado nos han llegado nuevas noticias. La iglesia local está atendiendo a miles de personas que están huyendo de los yihadistas. Estos terroristas supuestamente afiliados al Estado Islámico están decapitando a personas, están atacando iglesias, comisarías, pueblos enteros. El obispo de Pemba, la diócesis más cercana a esta zona, Monseñor Luis Fernando Lisboa,
nos ha mandado un mensaje muy preocupante porque están atendiendo a personas que huyen con lo opuesto y necesitan de todo. Estamos en una playa de Pemba que se llama Paquitequete. Aquí han llegado en la última semana más de 150 embarcaciones, con centenares de personas. Algunas huyen de los ataques de los terroristas, otras tienen miedo y han abandonado sus aldeas. Vienen sin nada, están viviendo en la playa o en tiendas de campaña. Necesitamos ayuda para atenderlas. Lamentablemente es un ejemplo más de cómo este integrismo islamista está extendiéndose por África. Llama la atención que sea esta vez en Mozambique, un país mayoritariamente cristiano, Josué, y en el que las religiones conviven pacíficamente hasta ahora, ¿no? Así es, efectivamente, por eso también lo llamativo, ¿no?, de este caso, que bueno, es una situación que viene desarrollándose en los últimos años, pero que sobre todo en estos últimos meses, en estas últimas semanas, se ha empeorado muchísimo. No obstante, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada también queremos lanzar un mensaje de esperanza porque Monseñor Fernando Lisboa no está solo, su diócesis de Pemba no está sola y tampoco todos estos refugiados que huyen de los yihadistas. Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de lanzar una nueva campaña de ayuda de emergencia por 100.000 euros para sostener a la diócesis de Pemba en la atención a estos refugiados. Necesitan, pues desde lo más básico, ropa, comida, un alojamiento, pero también esta ayuda tiene un fin y es el apoyo psicosocial, es decir, a la gente que llega traumatizada, que necesita apoyo psicológico, y por eso, pues desde Ayuda a la Iglesia Necesitada lanzamos este mensaje de apoyo, de ayuda al norte de Mozambique y a la diócesis de Pemba. Pues sí, Josué, dentro de esta terrible situación, esto que nos cuentas nos da un poco de esperanza porque no todo está perdido. Y ojalá también las autoridades civiles puedan ofrecer su ayuda y no queden en el olvido para la comunidad internacional. Y quiero terminar, Raquel, recordando una acción muy importante que va a tener lugar este próximo miércoles. Es una misa por los benefactores y amigos difuntos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, además en este año tan especial por la pandemia del coronavirus. Se va a poder seguir en directo a través del YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y también otra serie de misas por difuntos, benefactores y amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada se va a celebrar en los próximos días por toda España. También atención, porque el icono de Homs, Siria, un icono profanado por los yihadistas en este país, va a visitar en los próximos días las diócesis de Tarrasa y de Barcelona. Como siempre, toda la información se puede encontrar en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada y en nuestras redes sociales. Y esto es todo por hoy. Hasta la semana que viene. Pues muchísimas gracias, Josué Villalón, por traernos todas las últimas novedades de la vida de Ayuda a la Iglesia Necesitada, una fundación que trabaja por los cristianos perseguidos en todo el mundo. Gracias, Josué. Bueno, han oído ustedes, tomen nota. Esta Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene siempre muy pendiente, muy presente a todos sus benefactores, que sin ellos no podían salir adelante todos los proyectos, no podríamos sostener ni a la Iglesia de Camerún, ni a la Iglesia de África, ni a la Iglesia en todo el mundo que sufre, que está pasando por dificultades, y por eso va a celebrar esta misa por todos los difuntos este miércoles 18. Como les ha contado Josué, si quieren unirse, busquen en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org. Seguimos en este programa de Perseguidos pero no olvidados, porque no nos olvidamos de las últimas novedades de un tema pues tremendamente importante que ya tratamos en este programa hace tan solo unas semanas. Se trata del conflicto del Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Recientemente, como bien saben, se llegó a un acuerdo de paz entre las partes, pero queremos saber en qué consiste y qué repercusiones tiene para la población y para nuestros amigos cristianos de allí. Nos acompaña ahora Lilian Griogan, que es una médico cardióloga española de origen armenio. Bienvenida, Lilian. ¿Qué tal, Raquel? Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, como tenemos la ocasión de preguntarte, queremos saber en qué ha consistido, en primer lugar, este tratado, este primer acuerdo.
El día 9 de noviembre se firmó un tratado que se puede llamar de paz, que ha consistido fundamentalmente, en primer lugar, muy importante, el cese del conflicto bélico y además acompañado de una cesión de territorios por parte de Armenia a Azerbaiyán. Ese cese de territorios, para hacernos una idea, más o menos supone a 1/3 de la superficie de Karabaj o Artsaj, como llamamos los armenios a ese territorio, y todas las regiones que previamente eran azeríes que también pasan bajo a Azerbaiyán. Por último, lo que implica, en lo que consiste, es que las fuerzas de paz rusas entran en el territorio de Artsaj para proteger y salvaguardar, digamos, esa paz, ¿vale? Durante inicialmente 5 años, pero prorrogables a otros 5 años. Lilian, efectivamente hay reparto de territorios, pero ¿qué implicación tiene para la población exactamente? Primero, es una crisis humanitaria brutal, ¿vale? Todos los refugiados que abandonan, digamos, sus casas en esos territorios que tenemos que ceder. Entonces, todos esos refugiados que vienen a Armenia. Por otra parte, una crisis interna dentro de Armenia por todos los resultados de esta guerra, que se puede decir que ahora mismo estamos al borde de una guerra civil también en el país, ¿vale? Por el confrontamiento que hay entre, digamos, el Ejecutivo y la oposición. Por otra parte, una crisis sanitaria brutal por los miles de heridos, y también hay que asociar a esto el tema del COVID. Y por último, una crisis económica que ha supuesto esta guerra tremenda para un país que ya no tiene, digamos, una situación económica muy buena. Y esta crisis que acabas de describir, vamos, de manera muy, muy detallada, ¿cómo le afecta a los cristianos? Para los cristianos hay que entender un factor clave, es que el cristianismo para el pueblo armenio es una seña de identidad nacional muy importante, ¿no? Entonces, y además es uno de los motivos de este odio étnico que estamos sufriendo por parte de la población turca azerí, ¿no? Entonces, lógicamente, el abandono de esos territorios que eran armenios con miles de monumentos cristianos que son iglesias y monasterios, ahora mismo, la verdad, la situación es muy lamentable porque ya a día de hoy, antes de que se haga efectivo esa cesión, ya estamos observando actos de vandalismo contra estos monumentos históricos que tienen miles de años, con destrucción de iglesias y profanamiento de cementerios, etc. Entonces, se está salvando lo que se puede de los monasterios, trasladando partes, digamos, de estos edificios a Armenia. De nuevo, el dolor de nuestros hermanos armenios, nuestros hermanos cristianos, una vez más. Por último, Lilian, ¿de qué manera podemos ayudar cada uno de nosotros desde España hasta por granito de arena para la resolución del conflicto, Lilian? Creo que ahora justo tenemos que empezar corrigiendo los errores previos e intentar conseguir la estabilización real de este territorio y para conseguir este fin justamente necesitamos a la comunidad internacional, y España, como uno de los países de la Comunidad Europea, juega un papel fundamental. Alfredo Morris de Zayas, alto cargo de la ONU, experto en derecho internacional y derechos humanos, que reconoce que la única vía para salvar a la población cristiana armenia étnica del territorio es el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y el reconocimiento de la independencia de Artsaj. Y eso lo tienen que hacer todos los países, y solamente allí es cuando podemos conseguir la paz real y duradera. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos pues la visión de Armenia en este conflicto que ya nos duele. Muchísimas gracias, Lilian. Bueno, y como siempre, esta es una de las grandes noticias de los últimos días, y hay muchísimas otras más noticias que digo que como siempre las recoge para todos ustedes nuestro compañero Álvaro de Juana.
Desde China nos llega la historia de un joven que por ser creyente debe permanecer de pie en la clase durante más de un mes como castigo. Se llama Xiao Yu, el adolescente que además se enfrentó a su profesor porque él le decía que Dios no existe. Este hecho ejemplifica la campaña que ha puesto en marcha el Frente Unido para erradicar la fe en los jóvenes del país. Esto se lleva a cabo no solo con la prohibición de ir a misa a los menores de 18 años, sino también con controles y medidas disciplinarias para profesores y alumnos si alguno de ellos se declara creyente. Y aquí les hablamos a menudo de la situación que viven muchos cristianos en Pakistán, perseguidos e incluso encarcelados, acusados falsamente de blasfemia. Pues también allí en Pakistán, Shafiq Masih, católico, lleva casi 2 décadas viviendo oculto a pesar de haber sido absuelto por blasfemia en 2001. Trabaja como soldador en un taller alquilado y vive con su familia en una casa de acogida construida por la Comisión Nacional de Justicia y Paz de los Obispos Católicos. Es padre de 3 hijos y 4 hijas y dice que tras los 3 años que ha permanecido en prisión ha podido volver a la vida. Asegura además que en Pakistán se abusa de la ley antiblasfemia para atacar a inocentes. Y por desgracia continúa la violencia en República Democrática del Congo. Un nuevo ataque acaba de dejar 21 muertos, entre ellos un catequista católico. Este último ataque, atribuido a grupos, se produjo en la aldea de Lisasa, en la región de Beni. Según algunas informaciones, una iglesia católica también fue profanada, varias casas quemadas y un puesto de salud saqueado. La iglesia en el país ha hecho un llamamiento a las fuerzas de la ONU presentes en la región para que protejan a la población civil de los violentos ataques. Muchísimas gracias a Álvaro de Juana por resumirnos las noticias que tienen que ver con el dolor, con el sufrimiento de nuestros hermanos y amigos cristianos que sufren por su fe, por seguir a Jesucristo en los 5 continentes, en las 4 esquinas del planeta. La semana que viene más información para no olvidarnos de su dolor, hacernoslo más cercano. Y ahora, en Perseguidos pero no olvidados, nos vamos a nuestra sección de arte, donde nuestro amigo y colaborador Carlos Colón pues nos explica siempre un cuadro para aprender a mirar. Bienvenido, Carlos. Hola Raquel, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro muchísimo saludaros. ¿Qué cuadro nos has traído para hoy? Pues nada, hoy os traigo un fresco que está en la Basílica de San Francisco de Asís. Es de Simone Martini y representa a Santa Isabel de Hungría. ¿Y por qué lo has elegido? ¿Por qué he elegido esta santa hoy? Bien, he elegido esta santa porque, bueno, celebramos su festividad el 17 de noviembre. Es una gran santa de la caridad. Ella nació en la zona de Europa Central, en Turingia. Ella se casa con el landgrave Luis II de Hesse y se convierte entonces en la señora de esa zona de Marburgo, en la zona de esta sur de Alemania, y se dedica, digamos, a hacer obras de caridad. Ella realiza hospitales, ayuda muchísimo a los peregrinos, protege a las cruzadas. Estamos hablando del siglo XIII, de principios del siglo XIII, y muy joven, se queda viuda muy joven y, digamos, convierte la corte pues en una institución caritativa. Muere con 24 años y el Papa la canoniza casi inmediatamente, es canonizada, a los 30 años de morir es canonizada, y se convierte pues eso en un faro o en un ejemplo de la caridad cristiana. Es una santa de la caridad. Y nada, espero que os haya gustado tanto el fresco como la historia de Santa Isabel de Hungría, y felicito a todas las Isabeles que celebréis a Santa Isabel de Hungría como vuestra santa patrona. Venga, hasta luego, hasta otro día. Chao. Hasta luego, Carlos. Muchísimas gracias por traernos esta imagen cada semana y abrir los ojos y abrir el corazón. Bueno, y ahora nos vamos a otra imagen, a una fotografía más contemporánea, porque siempre, cada semana, Gladys Carbonell pues nos trae una fotografía que ha elegido. ¿Por qué? Bueno, pues hoy nos vamos hasta un país que ha estado y que está muy castigado, que está sufriendo mucho, es Venezuela, un país que está en el corazón de ayuda a la iglesia necesitada, y vamos a conocer al padre Ángel Colmenares, enseguida lo veremos aquí. Es un sacerdote de los tantos que en Venezuela están al lado de todos los que sufren, de todos los que pasan hambre, de los que están en la miseria a raíz de esta crisis sociopolítica que vive el país. Raquel, ¿tú has estado en ese país? Cuéntanos un poquitito cómo es la fe de los venezolanos en medio de esta crisis. Pues
así es la fe, como la sonrisa del padre Ángel Colmenares, que por cierto le conocí en La Guaira, muy cerquita de Caracas. Pues sí, esta es la imagen de él, pero es también la imagen de tantos sacerdotes que allí en Venezuela están ayudando con ollas solidarias, con distintas obras de caridad para un pueblo que está sufriendo, pero que jamás olvida su fe. Pero vamos a conocer su testimonio aquí en Perseguidos pero no olvidados, de Tres en Salida. Le mostramos esta labor callada pero intensa de la Iglesia en Venezuela. Hola, soy Ángel Colmenares. Vivo en un barrio popular en Catialamar, una ciudad periférica de Caracas, la capital de Venezuela. Me gustaría contarles una historia sobre los regalos de fe que recibo de ustedes. Una ofrenda de fe. Desde el 2014 la situación en nuestro país es muy difícil. Los alimentos y otros bienes se han vuelto tan caros que los venezolanos vivimos en la pobreza. La Iglesia sufre con su pueblo. A pesar de la pésima situación en Venezuela, he decidido ser sacerdote para servir a mi país. Le pido a Dios que me dé fuerzas para dar un buen testimonio y permanecer con mi pueblo. Pueden faltarnos los bienes materiales, pero no podrán quitarnos nuestra dignidad. Creo que Dios nunca abandona a sus hijos. Puedo ver reflejado su amor y su obra en la vida diaria de nuestras comunidades. La fe es nuestra fuerza para perseverar en medio de la situación tan difícil. La fe es la luz que ilumina el camino. Nosotros, los cristianos, como todo el pueblo, estamos sufriendo escasez. Pero gracias a ustedes, podemos seguir sirviendo a nuestras comunidades y a mantener viva esa fe. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Luz para los que sufren en Venezuela a través de el Padre Ángel y de tantos sacerdotes que además son sostenidos por ayuda a la Iglesia necesitada precisamente con los estipendios de misa, que son ese caudal que la Fundación Pontificia transmite, le da a los sacerdotes para que sigan sosteniendo a los más necesitados, ¿verdad, Raquel? Sí, unos estipendios de misa. Se trata simplemente de dar un donativo a un sacerdote para que pueda seguir con su labor, como la del Padre Ángel Colmenares, y él en agradecimiento ofrece una misa por las intenciones del donante, una iniciativa preciosa que en este mes de noviembre, en el mes de los difuntos, pues es una ocasión preciosa para pedir por tus seres queridos y además pues sostener a Ángel Colmenares y a todos los sacerdotes de nuestra Iglesia, que lo necesitan mucho, por cierto. Así es, y todas estas historias, como siempre, la podemos encontrar en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ayudaalaiglesianecesitada.org. También estamos en Facebook, Raquel, antes de despedirnos lo voy a recordar, estamos en Facebook, somos Ayuda a Iglesia Necesitada, en Twitter, en Instagram, ahí pueden ver unas fotos que reflejan pues toda esta labor de la Iglesia y también el dolor de todos los que sufren persecución. Muchísimas gracias, Gladys Carbonell, muchísimas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Recuerden, este miércoles, día 18 de noviembre, tenemos en Ayuda a la Iglesia Necesitada una misa por todos los difuntos benefactores, amigos nuestros, de estos que nos acompañan en la aventura de sostener a la Iglesia que sufren. Búsquenlo en nuestra página web y pueden unirse vía YouTube con nuestra Eucaristía por nuestros difuntos. Bueno, nos vamos. Ya saben que pueden conectarse también el domingo a las 11:25 de la mañana antes de la Eucaristía dominical, o encontrarnos aquí el próximo martes. Les esperamos.